Como pudimos ver en las unidades anteriores, la psicología y la salud o la enfermedad tienen una gran relación, desde los estilos de vida, los patrones de comportamiento de los individuos, su personalidad, comportamiento, los estados de ánimo, así como todas las conductas que tenemos, interfieren ya sea de forma positiva o negativa en nuestra salud. En esta presentación veremos cómo se aplica la psicología de la salud en distintos campos específicos como el estrés, el VIH-Sida, dolor crónico, cáncer, depresión, adicciones, así como en la investigación de la salud. El término estrés tiene sus orígenes aproximadamente en el siglo XIV. Sin embargo, no fue hasta que Hans Selye desarrolló su teoría, el síndrome de adaptación general, que el concepto de estrés se tomó en cuenta en el ámbito de la salud. Esta teoría consta de 3 etapas. La primera es la reacción de alarma. Surge ante la presencia de un elemento estresante. Es la reacción inicial y se movilizan las defensas mediante la acción del sistema nervioso simpático. La segunda es la fase de resistencia. El organismo se adapta a la situación que produce la respuesta de estrés y la duración depende de la intensidad del estímulo que produce este mismo y de la capacidad del organismo para recuperarse. Cuando esta etapa se prolonga puede aparecer distintos trastornos como úlceras pépticas, colitis, hipertensión, dolores de cabeza, entre otras. Por último está la fase de agotamiento. En esta etapa la capacidad del organismo para resistir se agota y se produce un derrumbamiento físico. En esta etapa se activa el sistema nervioso parasimpático. El término estrés tiene sus orígenes aproximadamente en el siglo XIV. Sin embargo, no fue hasta que Hans Selye desarrolló su teoría, el síndrome de adaptación general, que el concepto de estrés se tomó en cuenta en el ámbito de la salud. Esta teoría consta de 3 etapas. La primera es la reacción de alarma. Surge ante la presencia de un elemento estresante. Es la reacción inicial. Se movilizan las defensas mediante la acción del sistema nervioso simpático. La segunda es la fase de resistencia. El organismo se adapta a la situación que produce la respuesta del estrés y la duración depende de la intensidad del estímulo que produce el estrés y de la capacidad del organismo. Cuando esta etapa se prolonga, pueden aparecer distintos trastornos como son úlceras pépticas, colitis, hipertensión, dolor de cabeza, entre otras. Por último está la fase de agotamiento. En esta etapa la capacidad del organismo para resistir se agota y se produce un derrumbamiento físico. Hay múltiples problemas de salud relacionados con el estrés, y estos factores estresantes se pueden dividir en 3 categorías. Las causas psicosociales son el resultado de la interacción entre el comportamiento social y la manera en que nuestros sentidos y nuestras mentes lo interpretan, es decir, lo que es estresante para una persona puede no serlo para otra. Las causas bioecológicas tienen que ver con la función orgánica y el medio ambiente. Las causas biológicas se originan de toda la actividad derivada de las funciones normales y anormales de los órganos y del sistema del organismo humano. Los factores ambientales son las condiciones del medio físico que nos obligan a una reacción de estrés. Estas pueden ser el frío, el calor, el ruido, estímulos ópticos, contaminación, aire, traumas, heridas, entre muchas otras. Por último, el tipo de personalidad. Estas se originan de las dinámicas del propio individuo, la percepción que tiene sobre sí mismo y el significado que le da a las situaciones estresantes. Estas se manifiestan en actitudes y comportamientos de riesgo que resultan de alteraciones psíquicas y somáticas. El estrés puede influir negativamente sobre la salud por varias vías. En primer lugar, el estrés modifica los hábitos relacionados con la salud. Generalmente las conductas no saludables aumentan con la falta de tiempo, las prisas, la falta de atención. Esto provoca comer en exceso, empezar a fumar, tomar bebidas alcohólicas, dormir poco. Este tipo de cambios de hábito tienen consecuencias muy negativas para el individuo, como son, por ejemplo, sus relaciones sociales en el trabajo con sus familias. En segundo lugar, el estrés puede producir una alta activación fisiológica que si se mantiene durante un tiempo prolongado puede ocasionar disfunciones fisiológicas o psicosomáticas, como pueden ser dolores de cabeza, problemas digestivos, problemas sexuales, problemas cardiovasculares, entre otros. El estrés también puede producir una inmunodepresión, lo que hace que aumente el riesgo de infecciones y desarrollar enfermedades inmunológicas como cáncer, por ejemplo. Y por último, el estrés también puede desbordar al individuo de manera que comienza a desarrollar una serie de errores cognitivos en la interpretación de su activación fisiológica o de su conducta, de sus pensamientos o de algunas situaciones, por lo que puede empezar a tener temores irracionales, fobias, crisis de ansiedad, etc.
El tratamiento del estrés puede ser abordado de muchas formas, como son terapia cognitivo-conductual. Esta terapia parte de la idea de que el estrés negativo está impulsado por pensamientos negativos, por lo que está dirigida a identificarlos y mediante ejercicios diseñados para cada caso particular, tratarlos. La psicoeducación y ejercicios de relajación-respiración. Se le brinda al paciente información detallada acerca del origen de sus síntomas, así como de los mecanismos que los sostienen y de las consecuencias de los mismos. El estrés normalmente está acompañado de aumento de la frecuencia respiratoria y de la tensión muscular, por lo que los ejercicios de relajación y respiración son muy útiles. Talleres de prevención y manejo del estrés. El objetivo de estos talleres es ofrecer un espacio donde se puede incorporar nuevos enfoques y habilidades en la resolución de problemas. Y por último, las terapias alternativas holísticas. Estas pueden ser acupuntura, aromaterapia, ejercicio físico, homeopatía, masajes, programación neurolingüística, reflexología, remedios florales, tratamiento nutricional, yoga, entre otras. Todas estas son formas de abordar la problemática que han sido funcionales hasta nuestros días. El SIDA es una enfermedad crónica con una importante prevalencia en la población. El SIDA es una enfermedad crónica con una importante
El SIDA es una enfermedad crónica con una importante prevalencia en la población mundial. Esta es una epidemia que hasta el momento no ha sido controlada en ninguna parte del mundo. Esta enfermedad se caracteriza por una progresiva disminución de los linfocitos TCD4. Estas células son responsables de coordinar y regular la respuesta inmune. El SIDA se asocia con un conjunto amplio de alteraciones en la calidad de vida, tales como la ansiedad y la depresión, problemas de sueño y uso excesivo de sedantes, baja autoestima e hipocondria, síntomas obsesivo-compulsivo y problemas neuropsiquiátricos debido a las infecciones oportunistas que atacan el sistema nervioso, así como a tumores. Esto hace que tenga que rendir importancia a la intervención psicológica durante todas las fases de la enfermedad a fin de contribuir en el mejoramiento de la salud y de la calidad de vida de las personas infectadas con VIH. La intervención psicológica en el área de la prevención es de gran importancia. Una de las actividades que realiza la psicología en los estudios epidemiológicos es determinar las representaciones sociales asociadas a los factores de riesgo que hacen que estos se produzcan y mantengan. A partir de los estudios epidemiológicos se pasa al eje de la prevención de la infección, la cual tiene como objetivo central que las personas desarrollen conductas saludables que minimicen los riesgos de infección por VIH. En esta tabla vemos los elementos que conforman la evaluación epidemiológica. A partir de los estudios epidemiológicos, se pasa al eje de la prevención de la infección, la cual tiene como objetivo central que las personas desarrollen conductas saludables que minimicen los riesgos de infección por VIH. El factor de riesgo radica en la conducta, tales como tener relaciones sin usar el preservativo, tener contacto con sangre de una persona infectada y consumir drogas por vía intravenosa con una jeringa que no esté esterilizada. En la prevención del SIDA, el psicólogo tiene el reto de favorecer actitudes positivas hacia el uso del condón, la esterilización de jeringas, por lo que en esta línea es necesario promover la percepción del riesgo de infección en la población, fomentar las prácticas educativas en la familia sobre el uso del condón, desarrollar la comunicación asertiva con el fin de favorecer el sexo seguro y soportar la presión de algunas parejas sexuales que se niegan a usar medios apropiados. Entrenar a los adolescentes en habilidades que afronten las situaciones de riesgo. Buscar no solo el desarrollo de conductas saludables, sino también crear condiciones psicológicas y sociales para que se mantengan en el tiempo, pues se ha observado una alta tasa de recaídas en las conductas de riesgo a pesar de haber comenzado un cambio en ellas.
El dolor crónico está catalogado como uno de los más importantes problemas de salud pública y la psicología del dolor como uno de los campos más importantes y trabajados en la psicología de la salud contemporánea. El dolor puede ser resultado de accidentes y enfermedades, pero está relacionado con comportamientos humanos y estilo de vida. Por ser el dolor un fenómeno multicausal, se han creado modelos complejos y multidimensionales para abordarlo, pero la clasificación que se le presta más atención es la del dolor crónico y agudo. El dolor crónico generalmente tiene una duración de más de 6 meses, mientras que el dolor agudo es de reciente aparición y generalmente es posible identificar el daño en lesiones o procesos inflamatorios. La evaluación psicológica del dolor crónico es de gran importancia, ya que se centra en los factores psicosociales que intervienen en la cronificación del dolor, así como en sus manifestaciones. Generalmente, los psicólogos evalúan el dolor mediante escalas, y la importancia de la evaluación radica en el impacto que tiene sobre las diferentes áreas de la vida del enfermo. Las intervenciones psicosociales son parte del tratamiento multimodal en el manejo del dolor. Estas se usan junto con los analgésicos apropiados para el control del dolor, potenciando así la efectividad de los mismos. Con las intervenciones psicosociales se ayuda al paciente a ganar sensación de control sobre su dolor. El cáncer se define por 4 características que describen la forma en que las células cancerosas se comportan de manera distinta a las células normales que las proceden. Estas son la capacidad para formar metástasis, la anaplasia, la autonomía y la clonalidad. Las células cancerosas tienen un alto grado de autonomía, lo que implica que su crecimiento celular no está regulado de manera adecuada por las influencias físicas y bioquímicas normales del ambiente. El cáncer es una enfermedad multideterminada. Esto quiere decir que puede determinar su aparición múltiples factores, y estos se agrupan en factores genéticos, factores hormonales y de reproducción, factores infecciosos, exposición a ambientes, agentes ambientales y factores dependientes del comportamiento del individuo. Las características del cáncer llevan a considerarlo como un acontecimiento estresante. La intervención va dirigida principalmente a reducir los efectos estresores del cáncer mediante técnicas y estrategias. Por ejemplo, el uso del biofeedback, técnicas de relajación, hipnosis y estrategias cognitivas. Otra forma de aliviar el estrés producido por la situación de vivir con cáncer es la terapia psicológica adyuvante. Esta terapia utiliza un modelo cognitivo-conductual. Los objetivos de la TPA se centran en mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer, reduciendo la ansiedad y la depresión, y otro síntoma de estrés psicológico, mejorar el ajuste mental del cáncer, induciendo un espíritu de lucha positivo. Promover en los pacientes un sentido de control personal sobre sus propias vidas. Enseñar al paciente a expresar sus emociones, especialmente la ira. Facilitar la comunicación entre el paciente y su cónyuge. Las fases de TPA son: fase inicial, en el cual se establece la alianza terapéutica, se explica al paciente qué es lo que se va a realizar durante la sesión, así como maximizar la calidad de vida y alentar la expresión de los sentimientos. La fase intermedia. En esta fase se enseña al paciente a desactivar sus pensamientos automáticos, principalmente los negativos. Y finalmente, la fase final se dirige a prevenir las recaídas y planificar el futuro. Otra área de intervención psicológica en pacientes con cáncer son los efectos secundarios de la quimioterapia. Las técnicas de intervención propuestas son la relajación muscular, la hipnosis, la desensibilización sistemática, biofeedback, EMG y técnicas de control atencional. Estas son destinadas a evitar que se produzca el condicionamiento de las respuestas eméticas.
Debido a diversos factores ambientales y sociales, la frecuencia de la depresión ha aumentado paulatinamente, hasta constituirse como hoy en día en un problema de salud pública. Los factores que se vinculan a la depresión son aspectos emocionales, cognitivos, motivacionales, neurovegetativos y conductuales. El origen de la depresión se encuentra en múltiples causas. En la adolescencia se encuentran factores que tienden a precipitar la depresión. Estos son problemas familiares, escolares y sociales en general. Estos factores se pueden clasificar en tres grupos. Número 1. El tipo de situación más común es el que deteriora la autoestima de una persona. El número 2 son aquellos que interfieren con planes importantes. Y el número 3. La enfermedad física que puede hacer que una persona piense en el deterioro físico o en la muerte. Los adolescentes que presentan un alto nivel de ansiedad social debido a la falta de habilidades sociales son Las adicciones tienen un efecto devastador en la comunidad. Actualmente las drogas que más se consumen son las legales, como el alcohol y el tabaco, y son las que más muertes producen, enfermedades, accidentes y discapacidades. El abuso, la dependencia y la adicción a las drogas tienen distintos significados. El abuso de drogas es un término utilizado cuando la droga que se consume es dañina, pero no a un extremo como para lograr un criterio de dependencia. La dependencia de drogas es un estado psicológico de adaptación a una droga. La dependencia psicológica se describe a la administración de drogas de forma crónica. Esta conducta es reforzada por los efectos de la droga. Adicción a las drogas es una descripción global de un patrón crónico y compulsivo en la administración de drogas que es peligroso. El alcoholismo es una enfermedad crónica, un desorden de la conducta que se caracteriza por una ingestión repetida de bebidas alcohólicas hasta un punto de excederse a lo que está socialmente aceptado y que interfiere con la salud del bebedor, así como las relaciones interpersonales o con su capacidad para el trabajo. El alcoholismo constituye una de las primeras causas de muerte en nuestro país. De forma directa causa enfermedades como la cirrosis hepática e indirecta por medio de accidentes u homicidios. La población con mayor riesgo y prevalencia es la de los adolescentes y los jóvenes. Los factores que dificultan dejar de beber son el desarrollo de la tolerancia al alcohol, la dependencia producida por consumir más cantidad de alcohol y el síndrome de abstinencia. Las consecuencias se pueden dividir en biológicas y sociales. Las biológicas son, por ejemplo, la hepatitis alcohólica, la cirrosis, gastritis crónica, pancreatitis, entre muchas más. Y las consecuencias sociales son el ausentismo laboral, accidentes, bajo rendimiento y productividad, entre otras.
El SIDA es una enfermedad crónica con una importante prevalencia en la población. El SIDA es una enfermedad crónica con una importante La psicología de la salud utiliza varios métodos de investigación. Por ejemplo, estudios de caso, el cual constituye una investigación intensiva relacionada sobre una persona. Estudios correlacionales indican el grado de asociación entre dos variables, pero no pueden probar una relación causal. Estudios transversales y longitudinales siguen el desarrollo de los participantes a lo largo de un extenso periodo de tiempo y son los más propensos a producir resultados útiles.